Ictus, más que una empresa, es una comunidad laboral que busca integrar fe y trabajo. Estamos inspirados en la doctrina social de la Iglesia, que busca transformar la realidad social con la fuerza del Evangelio. Trabajamos para servir al bien común mediante la producción de bienes y servicios. En Ictus entendemos al ser humano en su integridad, por ello queremos dar respuesta a sus diferentes necesidades. A través de nuestras líneas queremos impactar tanto a la persona como a su entorno. Además de brindarle espacios seguros y en armonía, queremos ayudarle a alcanzar una salud integral, brindarle herramientas y ayudar a potenciar sus capacidades para que pueda enfrentar los retos que la sociedad le presenta hoy. Conócenos, permítenos impactar tu vida y tus entornos. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a su programa Ictus Enseña. Recuerden que este espacio es de ustedes y de nosotros para compartir conocimiento, experiencia y formación a nivel profesional y laboral. Hoy los acompaña Freddy Osa y le mandamos un saludo muy grande a Alejandra Botero, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Como ustedes saben, venimos desarrollando el tema del trabajo. Ya tuvimos un primer programa del trabajo donde hablamos de qué es el trabajo y veíamos que el trabajo no es solamente cuando se recibe una remuneración, o sea, cuando se obtiene dinero de él. Veíamos que el trabajo no es solamente cuando es penoso, cuando para mí es pesadísimo, entonces eso es un trabajo. O veíamos que el trabajo no es solamente cuando es visible, o sea, cuando es material, cuando hay un esfuerzo físico. Veamos que el trabajo es entonces su definición, el trabajo es todo lo que lleva a cabo el hombre, ¿cierto? Las horas que lleva a cabo el hombre. Y por eso entonces hablamos de que el trabajo, más que el acto, es el hombre el que le da la dignidad. Veíamos quién trabaja, hablamos de que poníamos el ejemplo de que las hormigas, aunque las citamos muchas veces para hablar del trabajo en el equipo o del trabajo constante, en realidad las hormigas no trabajan, pero en cambio el hombre sí trabaja. Luego tuvimos un programa precisamente donde hablamos de que la dignidad del trabajo no consistía en el dinero que se gana, en la remuneración económica que se gana, porque vimos que el trabajo no es solamente la remuneración, pero hablando de dignidad, la dignidad del trabajo no la da la cantidad de dinero que se recibe en él. Decíamos que la dignidad del trabajo tampoco es por el cargo o por el puesto, no quiere decir que haya más dignidad o menos dignidad porque sea nombrado o no, o porque sea visible. Hay trabajos que son más visibles que otros y eso no les hace más dignos. Entonces aquí colocábamos algunos ejemplos de que, por ejemplo, el que tiene el puesto de gerente de una empresa, en realidad no es que tenga un trabajo más digno que aquella persona que, por ejemplo, se encarga de los tinticos, del agua, del aseo general. Ambos tienen la misma dignidad, aunque se pueda percibir un salario mayor en uno que el otro, aunque se pueda percibir más visibilidad o nombre en uno que el otro, pero que ambos tienen igual dignidad. Eso es clave entenderlo para ver que tanto el que maneja un taxi, tanto la señora que ayuda en el servicio doméstico, los trabajos que pareciera que son indignos, en realidad son dignos porque los hace una persona. Entonces veíamos que la dignidad del trabajo no consiste en lo que se hace, sino que se la da a él la persona, porque el hombre es el protagonista del trabajo. Recuerden que nos decía el compendio de la doctrina de la Iglesia, el hombre no está hecho para el trabajo, sino que el trabajo está hecho para el hombre. Hoy queremos entonces, siguiendo la línea del trabajo, hablar un poco de qué es lo que hace indigno el trabajo, porque si bien sabemos que la dignidad entonces se la confiere el hombre al trabajo y que el trabajo se hace digno es porque lo hace el hombre, sí es cierto que tenemos que decir que algunos trabajos pueden ser indignos. ¿Y por qué pueden ser indignos? Precisamente porque van en contra de la dignidad del hombre, porque van en contra de la naturaleza del hombre o porque simplemente se puede hacer una injusticia contra el hombre. Entonces vamos a tratar de ilustrar cuándo un trabajo puede ser indigno. Podríamos basarnos en simplemente 3 punticos para tratar de ilustrar cuando un trabajo es indigno. Primero, cuando hay explotación. Cuando el hombre la productividad está por encima de su dignidad, está por encima de su naturaleza. Cuando el hombre es tratado injustamente. Vamos a ver aquí en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, numeral 301, que nos habla respecto, por ejemplo, a los trabajadores. Dice: los derechos de los trabajadores, como todos los demás derechos, se basan en la naturaleza de la persona humana y su dignidad trascendente. El magisterio social de la Iglesia ha considerado oportuno enunciar algunos de ellos, indicando
la conveniencia de su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos, el derecho a una justa remuneración, el derecho al descanso, el derecho a ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los trabajadores y que no dañen su dignidad moral, el derecho a que sea salvaguardada la propia personalidad en el lugar de trabajo sin que sean conculcados de ningún modo en la propia conciencia o en su propia dignidad. En este numeral entonces nos menciona por ejemplo, de que la dignidad entonces del trabajo consiste en la dignidad del hombre, y pudiéramos entonces hablar de que un trabajo indigno es cuando se es injusto con la persona. Aquí menciona por ejemplo la justa remuneración. En el numeral 302 también habla de la remuneración, vamos a leerlo. Dice: la remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. ¿Qué quiere decir esto? De que una de las condiciones para que el trabajo sea digno es la justa remuneración. Recuerden inclusive que Santiago, hablando de las Sagradas Escrituras, Santiago en el capítulo 5, versículo 4, dice que por ejemplo los salarios injustos claman al cielo. Llegan los oídos del Señor, porque esto es clave para que haya un trabajo digno, lo que es la justa remuneración, lo que es las garantías, las prestaciones sociales, la seguridad social, y eso hace un trabajo indigno. Eso puede hacer un trabajo indigno cuando, por ejemplo, a las empleadas domésticas no se les garantiza la remuneración económica justa, que debe ser, que debe estar, cada gobierno pone su salario mínimo para que eso sea lo mínimo que pueda percibir una persona por su trabajo, pero también las prestaciones sociales, su seguridad social, que pueda acceder tal vez a una pensión, en fin, todas estas garantías. También habla del descanso, es un trabajo indigno cuando cuando es injusto el descanso, cuando no hay descansos, cuando se explota a las personas. Inclusive, por ejemplo, en nuestra ley colombiana, si un trabajador quiere simplemente trabajar las vacaciones y recibir ese dinero, la ley no lo permite. ¿Por qué? Porque dice, pues por lo menos si va a acceder a eso, por lo menos trabaje 7 días para que pueda descansar los 8 días que le faltan. ¿Eso es pensando en qué? ¿En molestar al empleador? No. ¿Eso es pensando en molestar al empleado? No. Eso es pensando inclusive en que el hombre merece descanso. Los descansos semanales también. Y todo esto hace que el trabajo sea digno. Muchas veces no relacionamos esto y por eso inconscientemente podemos inclusive generar espacios de trabajo que sean injustos. Inclusive hoy, donde hay tanto desempleo, se pudiese aprovechar de las personas, porque la doctrina social de la Iglesia habla de que aunque los dos se pongan de acuerdo, el empleado y el empleador, para algo que sea injusto, eso no lo hace justo. O sea, porque se pongan de acuerdo no quiere decir que es justo. Entonces, en esto hay que prestar atención porque es algo que se puede ver muy cotidiano y que si no lo entendemos desde la dignidad del hombre, entonces vamos a tener trabajos realmente indignos. Lo que es el descanso, cuidar la salud. Cuando se habla en las empresas de todo del sistema de salud en el trabajo, esto no es simplemente solamente verlo como una ley que hay que cumplirlo, sino que bueno, proteger a los empleados también, de que de pronto manejando una maquinaria no pierdan uno de sus miembros, de que de pronto no se vean perjudicados en su salud, no sé, los que trabajan con químicos, los que trabajan con este tipo de cosas. Eso también puede hacer un trabajo indigno, y esto no solamente hay que verlo desde el lado de los trabajadores, sino que también puede hacer un trabajo indigno cuando se explota el empleador, cuando se explota el empresario, cuando se explota el jefe. ¿Cómo se puede explotar también el jefe? Claro, cuando se roba tiempo de trabajo, cuando se trabaja a media máquina y no se hace todo lo posible, cuando en vez de ayudar y aportar
a la empresa, que ya vamos a ver cuando hablemos de la empresa, que la empresa no solamente debe verse como un medio de producción meramente económica, sino que también debe verse como un medio de crecimiento de la persona. Para eso va a ser clave el próximo programa que vamos a tener, que es sobre la espiritualidad del trabajo, para que no se lo vayan a perder, que el próximo programa viene sobre la espiritualidad del trabajo. También vamos a tocar algunos aspectos del trabajo, como el trabajo a la luz de la familia, en fin. Pero volviendo al tema sobre el empresario, también se le explota al empresario, y esto tampoco se habla hoy. Empleados que muchas veces pierden tiempo, trabajan a media máquina, esto hace un trabajo indigno también lo hace indigno. De pronto, en vez de ayudar a mejorar precisamente la empresa, lo que hacen es atrofiar los procesos, cuando no se genera precisamente un sentido de pertenencia, ya sea con justa o sin justa causa, también esto hace un trabajo indigno. Entonces, yo creo que este tipo de cosas, aquí podríamos quedar hablando muchos ejemplos, pero yo creo que con esto basta decir de que primero el trabajo lo hace indigno cuando se explota a la persona, o sea, cuando hay causas injustas, cuando no hay descansos justos, cuando se atenta contra la salud, cuando no se trabaja bien, eso hace un trabajo indigno. Segundo punto del que podríamos hablar de que hace un trabajo indigno, es cuando el hombre es instrumentalizado. O sea, ¿cómo así que instrumentalizado? Cuando el hombre es tratado como un objeto. Entonces puede ser tratado como un objeto sexual, como una máquina, puede ser tratado, en fin. Vemos entonces que hace indigno el trabajo, por un ejemplo, la prostitución, la pornografía hace que sean trabajos indignos, la trata de blancas, la explotación sexual de los niños. Esto hace que sean, por supuesto que alguno podría decir, pero Freddy, esos ejemplos sobra decirlos. Claro que sobra decirlos, pero son los ejemplos tal vez más fuertes. Pero ahí para abajo, cuando el hombre se trata, porque puede que no lo traten, puede que inclusive el hombre se trate como un objeto de placer, o como un objeto de entretención, cuando se trata como un producto, entonces es que ese trabajo es indigno. También eso hace ese trabajo indigno. Recuerden que el hombre tiene una dignidad muy alta. Aparte de ser hijos de Dios, aparte de que los que creemos, los que tenemos la fe católica, sabemos que nuestra dignidad vale la sangre de Cristo. Además también es que somos personas con sentimientos, con afectos, con anhelos, con un alma, y eso precisamente es lo que no entendía la esclavitud. En la época de la esclavitud, los esclavos eran objetos, no se creía que tuvieran alma, como alguna vez inclusive pasó con la mujer. Pero entonces aquí es clave entender que estos trabajos son indignos, y si es que yo tengo que ver con alguno de estos trabajos, pues obviamente es un trabajo indigno, y lo que yo tal vez percibo tratando el hombre como un objeto también es indigno del hombre, Otro tercer punto que podríamos hablar entonces que hace el trabajo indigno es cuando el mismo trabajo atenta contra la naturaleza del hombre, cuando atenta contra su vida, cuando atenta contra su ser. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la eutanasia, por ejemplo. Estos son trabajos indignos. ¿Por qué? Porque atentan contra la naturaleza del hombre, atentan contra el mismo hombre. Cuando decimos que el aborto, trabajar alrededor del aborto, por eso es que el aborto es un crimen tan fuerte, porque atenta contra la naturaleza del hombre. Eso hace indigno ese trabajo. También podemos decir que es indigno, por ejemplo, vender métodos anticonceptivos, porque atentan contra la naturaleza del hombre. Claro, tal vez no un hombre que vemos caminando por esta tierra, pero sí es un ser humano que está allí, y eso sería ya otro tema, pero también hace indigno entonces vender estos métodos anticonceptivos, sería un trabajo indigno también. Esto que hablo solamente es por encima. Yo los invito a que profundicen más en este tema desde la doctrina social de la Iglesia, en el numeral 301, donde habla tal vez de la dignidad, porque es un tema fundamental hoy. Precisamente cada vez vamos cayendo más en lo que se dice hoy en día, y que lo decía el padre Carlos Yepes y que lo sigue diciendo, hoy donde se aman las cosas y se utilizan las personas, donde cada vez el hombre es más instrumentalizado, y qué lástima que por la necesidad nos vemos muchas veces obligados a vender nuestra dignidad. Lo triste es que cada vez
por estas crisis económicas, inclusive por la misma información, donde el hombre ya es el producto. Ya el hombre pasó, los productos pasaron a ser las cosas, ya el mismo hombre es el producto. Lástima que nosotros estamos cediendo en esto y estamos vendiendo nuestra dignidad. Yo los invito a los que están viendo este programa entonces a que le prestemos bastante atención a esto. Si somos empleadores, caer en cuenta de que los trabajadores no son objetos más de la empresa, sino que son personas, son colaboradores. Por eso hoy se llama más que trabajadores, colaboradores, porque son personas que hacen parte del proyecto que tienen o que tenemos los empleadores. Y para los trabajadores un llamado también, porque como empleados también podemos explotar al empleador, también podemos caer entonces en cosificar, en pensar que es una institución solamente donde yo tiro piedras y no le cae a nadie. No, también detrás de eso hay una persona que está tratando de luchar. En general uno no puede caer en casos particulares, pero en general personas luchadoras, emprendedoras que quieren sacar no solamente su vida adelante, sino hacer el bien, y muchas veces es el empleado el que le daña el corazón al empleador. Muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces es el empleado que le daña el corazón al empleador, que no cae en cuenta que es una persona, sino que piensa que es simplemente un cargo o números o dinero, y muchas veces le daña el corazón. Y por eso tenemos hoy en día esa lucha entre empleador y empleado. Esa lucha se tiene que acabar, porque ambos tenemos la misma dignidad, ambos tenemos anhelos, sueños, y por eso qué bueno que entre empleado y empleador hagamos de la empresa, del negocio, sea familiar, lo que sea, un trabajo digno. Eso es lo que llamamos a la justicia social, entendido no desde, como lo entienden algunos del comunismo, sino entendiendo desde la doctrina social de la Iglesia, que entiende al hombre como hijo de Dios y que es una dignidad altísima, y que todos, remando desde empleado o empleador, queremos simplemente llevar nuestras vidas a que tengamos el sustento y podamos ayudarle a nuestros seres queridos. Muy bien, hasta aquí este programa, muy corto la verdad, pero bueno, seguimos entonces ilustrando un poco el tema del trabajo. Nos vemos entonces, recuerden, próximo lunes 1 de la tarde, todos los lunes 1 de la tarde estamos haciendo el lanzamiento del programa, y queda colgado aquí en nuestro canal de YouTube para que lo sigan viendo, compártanlo si creen que les puede servir a muchas personas, para poder no solamente seguir creciendo en la oración, sino creciendo en la fe y creciendo en ese camino que Dios tiene para nosotros como laicos, que lo puedan compartir. Recuerden que nos pueden escribir, dejar sus comentarios aquí, búsquenos en Facebook y en Instagram como Ictus Encena, sin ñ, porque aunque ahí no se puede colocar la ñ, entonces Ictus Encena, y por supuesto también van a encontrar en el Facebook pues toda la información de nosotros. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Ictus, más que una empresa, es una comunidad laboral que busca integrar fe y trabajo. Estamos inspirados en la doctrina social de la Iglesia, que busca transformar la realidad social con la fuerza del Evangelio. Trabajamos para servir al bien común mediante la producción de bienes y servicios. En Ictus entendemos al ser humano en su integridad, por ello queremos dar respuesta a sus diferentes necesidades. A través de nuestras líneas queremos impactar tanto a la persona como a su entorno. Además de brindarle espacios seguros y en armonía, queremos ayudarle a alcanzar una salud integral, brindarle herramientas y ayudar a potenciar sus capacidades para que pueda enfrentar los retos que la sociedad le presenta hoy. Conócenos, permítenos impactar tu vida y tus entornos.